Antes de ser el ídolo de México, antes de volar aviones, enamorar multitudes y llenar pantallas de lágrimas y sonrisas, Pedro Infante fue simplemente un joven con un sueño. Hoy, viajaremos a sus inicios, a esas primeras veces en las que el mundo apenas lo comenzaba a mirar. Quédate hasta el final, porque tenemos una joya visual que pocos han visto, una imagen única de Pedro en sus primeros pasos frente a la cámara. ¿Listos? Luces, cámara y Pedro. Nos encontramos en el año 1939. México atravesaba una época de grandes cambios. La Revolución Mexicana había dejado huellas profundas en la sociedad, pero también había sembrado el terreno para una explosión cultural sin precedentes. El cine comenzaba a consolidarse como uno de los medios de comunicación más poderosos, llevando historias, emociones y sueños a cada rincón del país. En ese contexto se estrena una comedia ligera titulada En un burro tres baturros. Una película que, para muchos, pasó sin pena ni gloria, pero que para los verdaderos fanáticos del cine de oro, guarda un detalle invaluable. Allí, casi como escondido entre los extras, aparece un joven con mirada curiosa y rostro firme. No tenía parlamentos. No estaba acreditado. Y sin embargo, era Pedro Infante. Pedro no fue invitado como actor principal ni secundario. Su presencia en esta película fue casi accidental. En ese entonces, él aún no era una figura reconocida. De hecho, apenas había comenzado a buscar oportunidades en la Ciudad de México tras dejar su natal Mazatlán. Lo que muchos no saben es que Pedro, además de actor, ya soñaba con ser cantante. Pero no cualquier cantante. Quería ser escuchado, admirado y recordado. La escena en la que aparece es breve. Apenas unos segundos en pantalla, entre risas y diálogos de los protagonistas. Pero basta con pausar el cuadro, mirar con atención, y ahí está, Pedro, con su cabello perfectamente peinado, su porte natural y ese brillo en los ojos que, sin saberlo, anunciaba que estaba destinado a la grandeza. Esta película fue grabada en Guadalajara, ciudad que para Pedro representaba una escala en su camino al éxito. Algunos historiadores del cine mexicano aseguran que fue en este rodaje donde Pedro tuvo su primer contacto con el ambiente cinematográfico real, donde vio cámaras profesionales, sets, guiones, y lo más importante, donde observó y aprendió. Años más tarde, en una entrevista, Pedro mencionaría con nostalgia aquella vez que lo llamaron para ser extra. No dije ni una palabra, pero yo sentí que estaba en la cima del mundo. Hoy, esa cinta se convierte en una joya para los coleccionistas y admiradores. No tanto por la trama, sino por el valor histórico de ver el primer paso en pantalla de un joven que conquistaría a todo México. Y pensar que todo comenzó, en un burro, entre tres baturros. Pedro Infante tenía apenas 22 años cuando participó en uno de sus primeros trabajos cinematográficos importantes, el cortometraje titulado El Organillero, filmado en 1939. Este corto fue una producción del Departamento de Educación Pública de México. Su objetivo era mostrar aspectos de la vida de personas humildes en la capital, como los organilleros, que iban de calle en calle tocando música para sobrevivir. En esta producción, Pedro Infante interpretó al protagonista, un joven organillero. Este fue su primer papel central. Antes de esto, Pedro había tenido apariciones menores como extra o actor secundario en otras cintas. Aunque no se trataba de una película comercial, El Organillero permitió que Pedro demostrara algo más que presencia física o carisma, mostró su capacidad dramática. Durante el corto, Pedro aparece cantando con su organillo y también interpreta una escena donde derrama lágrimas. Este momento fue muy comentado en su época, ya que fue una muestra de sensibilidad que no era común en actores novatos. La historia del cortometraje no es compleja, pero sí emotiva. El personaje de Pedro enfrenta las dificultades de la vida diaria, la pobreza y la indiferencia social. Todo esto está reflejado en pocos minutos, pero con una fuerza notable. El cortometraje fue filmado en locaciones reales de la Ciudad de México. Aunque no se proyectó en cines comerciales, fue distribuido en escuelas y espacios educativos como parte de una campaña cultural del gobierno. La interpretación de Pedro Infante llamó la atención de algunos productores y realizadores.
No fue un éxito masivo ni provocó su salto inmediato a la fama, pero sí fue un paso firme dentro de su carrera. Su presencia en pantalla ya comenzaba a destacar por encima de otros actores jóvenes de la época. A partir de este trabajo, Pedro comenzó a recibir ofertas para papeles más visibles, aunque aún secundarios. Fue una etapa de aprendizaje y crecimiento profesional. Durante los siguientes años, participó en más de una docena de películas antes de consolidarse como estrella nacional. Cabe señalar que este cortometraje no siempre figura en las listas oficiales de su filmografía, debido a que fue una producción institucional y no comercial. Sin embargo, los especialistas y biógrafos lo consideran un trabajo fundamental para entender sus inicios. El Organillero también tiene valor histórico. Refleja la intención del gobierno mexicano de utilizar el cine como medio educativo y social durante los años 30 y 40. En este contexto, contar con Pedro Infante fue una coincidencia afortunada, ya que permitió conservar una de las primeras actuaciones de quien sería un ídolo nacional. Hoy en día, el cortometraje es difícil de conseguir en buena calidad, pero fragmentos aún circulan en algunos archivos y plataformas especializadas. Para los admiradores de Pedro Infante, este corto representa el inicio oficial de su camino artístico. En conclusión, El Organillero no fue un éxito comercial ni una superproducción, pero fue clave para la evolución de Pedro Infante como actor. A través de este papel, demostró su capacidad emocional, su presencia ante la cámara y su compromiso con cada rol, sin importar el tamaño del proyecto. Fue, sin duda, una de las primeras huellas serias que dejó en la historia del cine mexicano. Si te interesa seguir explorando la carrera de Pedro Infante desde sus primeras apariciones hasta convertirse en leyenda, suscríbete al canal y activa la campanita. En el siguiente video hablaremos de su participación en Puedes irte de mí y otros cortometrajes que cimentaron su trayectoria. En el México de los años 40, donde la música de trío sonaba en cada rincón y las banquetas eran testigos silenciosos de historias de amor y desamor, un joven sinaloense con sueños grandes y mirada melancólica caminaba por los estudios de cine con una mezcla de ilusión y hambre de demostrar que podía más. Su nombre ya empezaba a sonar entre pasillos: Pedro Infante. Era apenas el inicio de una carrera que rompería todos los moldes, pero él aún no lo sabía. Solo sabía que tenía que entregarse, aunque fuera en pequeños papeles, cortos sin mucha difusión, escenas que duraban menos que una canción en la radio. Lo importante era estar ahí, en acción. Fue entonces cuando le llegó la oportunidad de participar en un cortometraje titulado Puedes irte de mí. Un drama sencillo en su forma, pero profundo en su esencia. No era una superproducción, no había reflectores ni una gran campaña de estreno. Era apenas un suspiro dentro del cine mexicano, pero para Pedro fue un paso vital, un peldaño más en la escalera silenciosa que estaba subiendo. La historia era tan común como dolorosa: un hombre enamorado es dejado por la mujer que ama. Ella se va. Él se queda, entre recuerdos, vacío y dignidad. Pedro debía interpretar a ese hombre con el alma rota, pero sin caer en exageraciones ni gestos forzados. Debía hacer sentir, sin hablar mucho. Y eso, para un actor que aún buscaba su estilo, no era tarea fácil. Pero Pedro tenía algo que no se enseñaba en escuelas de actuación: tenía verdad. En cada mirada, en cada pausa, había una sinceridad que atravesaba la pantalla. En Puedes irte de mí, su papel fue breve, pero emotivo. Bastaba con una escena, una toma, para que su presencia se quedara grabada. No con la fuerza del escándalo, sino con la sutileza del sentimiento. Era la primera vez que el joven actor mostraba una herida abierta, un dolor contenido, una emoción que no se gritaba, se sentía. Y lo hizo sin grandes recursos, solo con el peso de su mirada y una lágrima. Cuentan que durante una de las escenas más importantes del cortometraje, Pedro debía mirar a la cámara, contener el llanto, y luego dejar caer una lágrima. Pero no lo lograba. Hicieron varias tomas. El director, José Benavides Jr., comenzaba a impacientarse. Era una escena clave. Y Pedro, que ya era exigente consigo mismo, no quería forzar nada. Quería sentirlo de verdad. En medio del silencio del set, el director le dijo con firmeza: piensa en lo que más te dolería perder, Pedro. Entonces él cerró los ojos, respiró hondo, y pensó en su madre.
En su rostro, en su voz, en lo que sería perderla. No hizo falta nada más. Una lágrima auténtica descendió por su mejilla, suave, lenta, sincera. Cuando terminó la toma, nadie dijo nada por unos segundos. Todos sabían que eso era real. No era cine. Era corazón. Esa escena, aunque vista por pocos en su momento, fue comentada entre quienes estaban cerca de la industria. Un asistente de dirección diría años después, ese muchacho tenía algo. No sé qué era, pero lo tenía. Te hacía mirar la pantalla sin querer parpadear. Y es que Pedro no necesitaba grandes parlamentos para conectar. Bastaba con su expresión, su voz apagada, su manera de bajar la mirada. En Puedes irte de mí, aún no era la estrella que llenaba teatros ni el galán de trajes impecables. Era solo un muchacho con ganas de contar historias. Pero ya dejaba huella. Este cortometraje no se proyectó masivamente. Circuló en espacios culturales, a veces como parte de funciones escolares o proyecciones educativas. Sin embargo, para quienes lo vieron, Pedro destacaba. Ya no era solo el joven que quería ser actor. Era alguien que podía transmitir una tristeza cercana, íntima, universal. Muchos años después, cuando el país entero lo aplaudía, cuando su rostro estaba en carteles, revistas y radios, él aún recordaba con cariño ese corto. Lo mencionó en una entrevista radial diciendo, fue la primera vez que entendí que no se necesita gritar para actuar. A veces, el que más siente es el que menos dice. Hoy, pocas personas han visto Puedes irte de mí, y es difícil encontrar una copia completa. Pero su valor no está en su duración, ni en su fama. Está en lo que representó para Pedro Infante, una prueba silenciosa de que el cine podía tocar el alma, incluso en 5 minutos. Fue un ensayo emocional de lo que vendría después. Porque después vendrían los amores cantados, los charros valientes, las risas y las tragedias. Pero ahí, en ese corto olvidado, Pedro ya era Pedro. Ya se intuía al ídolo. Ya latía el corazón del pueblo. Y así, entre despedidas de ficción y lágrimas verdaderas, el joven Pedro Infante seguía avanzando, paso a paso, corto a corto, en la ruta que lo convertiría en leyenda. Te dejamos un pequeño fragmento rescatado de Puedes irte de mí. Nos vemos pronto con 3 nuevas películas e historias de Pedro Infante y nuestro México de antaño. Hasta luego. Solo sé que no sé y que yo te encontré por un claro milagro de Dios que la vida me quiere.